Por otro lado, vamos a hablar sobre este tema que son los niños hiperactivos. ¿Sabe usted que existe un término que es el trastorno de atención perdón, vamos a hablarlo bien claramente antes de que me corrijan? Es el trastorno de hiperactividad en lo que se refiere a atención y lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con ello porque muchas veces catalogamos mal a los niños, a los escolares. ¿Sabe que esto puede afectar entre el 5 al 7% de los escolares? ¿Qué significa? Que de un salón de 30 niños, 1 o 2 pueden presentarlo. Y para ello tenemos a nuestra invitada del día de hoy, y es neuróloga, y es la doctora Miriam Velarde, directora médica del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Con esos términos tan largos, pero lo importante es que en casa sepan que lo que queremos informar, lo que queremos aprender el día de hoy es saber sobre conducta en los niños y no catalogar o mal catalogar a un niño como un simple malcriado, cuando en realidad hay otras cosas que deberíamos indagar. Claro, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que se caracteriza por 3 sintomatologías. En primer lugar, la hiperactividad, que es a veces lo que nos llama la atención, porque son niños que están siempre en movimiento y además no es el movimiento normal de un niño, ¿no? Que está en un sitio más movido que en otro. Este es en todo lugar, o sea, ya sea que está en el parque corriendo, pero también es en la casa o si está en la iglesia, ¿no? Y también está corriendo por los pasillos de un lado para otro. De repente no puede estar sentado todo el momento de un almuerzo. No puede, no. Entonces de repente cuando está almorzando está dando vueltas por la mesa. Entonces es un chico movido, realmente inquieto. Y la otra sintomatología es el déficit de atención. Ellos tienen un problema para fijar la atención, pero como son chicos bastante inteligentes, lo que les interesa ahí sí están pegados, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ellos están jugando con sus videojuegos y eso sí está perfectamente atendiendo, concentrado, ¿no? Pero por ejemplo, si están en un salón de clases y hay tantas cosas que les enseñan a los chicos y de repente pasa el sonido del heladero, qué sé yo, entonces ahí se distrae. Una mosca se distrae, ¿no? Y la otra característica es la impulsividad. La impulsividad, que eso puede quedar hasta que uno es adulto. Entonces son impulsivos y hacen las cosas sin pensarla. Entonces de repente le dan la gana de jalar la trencita de la chiquita que está delante de la carpeta de él, lo jala y no se da cuenta de la consecuencia de sus actos. Ahí está el problema. Ahora, hay que hablar 2 puntos importantes, ¿no? Que son niños inteligentes, no son su inteligencia es normal y de repente hasta puede ser superior que el común denominador del niño de la clase. Y por otro lado hay un tema genético, un tema familiar. Hay personas adultas ahora que de repente tuvieron este problema de niños, sin embargo nunca se lo diagnosticaron. Y eso es, ahora tenemos políticos que han tenido o que tienen el trastorno, porque a veces son impulsivos y hablan sin pensar las consecuencias de sus actos. Entonces, esta es una carga genética muy alta, ¿no? Tenemos una carga genética hasta de un 80%. Y no es que sea directamente de los padres, ¿ah? Porque a veces piensan, no, pero si yo soy súper tranquila, mi esposo también. ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos hasta 3ª generación. Entonces son los abuelos, los tíos abuelos, o no, hasta los bisabuelos pueden ser, y son generalmente a veces gente que era muy inquieta, que iba de pueblo en pueblo dejando hijos, porque a veces tienen muchas parejas, o que les gustaba tomarse los tragos, juergueros, o tenían problemas pues de aprendizaje. Entonces hay una carga genética bastante alta en este tipo. Muchos dicen, de repente en el colegio era pésimo, no era un buen estudiante, pero tenía una habilidad de repente para el negocio. De repente era por eso, no tenía esa capacidad para concentrar. Sí, por eso es que es bastante alto. Nosotros tenemos en el país más o menos, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un 11% de niños que acuden por este trastorno. ¿Y cuál es la principal causa por la cual los padres llevan a los niños? O sea, ¿cómo es lo primero que tendrían que darse cuenta y a partir de qué edad? Lo que pasa, esto puede ser desde la barriga de la mamá. Uno dice, uy, tengo un futbolista porque me patea y todo, ¿no? Pero resulta que cuando nacen a veces son niños irritables y llorones. Otras veces no, son muy quietos y tranquilos hasta que comienza a caminar. Una vez que comienza a caminar, le tienen a la mamá, a la abuelita correteando detrás de ellos.
Pero uno generalmente se da cuenta cuando llegan a un aula de clases. ¿Por qué? Porque en el aula de clases ya es un medio estructurado. Entonces deberían los niños ya hacer caso, estar sentados, pero no, ellos se paran, saltan de un lado para otro, y ahí es donde la maestra generalmente detecta y le dice a los papás: aquí este chiquito es más inquieto que los demás, hay que llevarlo, hay que ver qué pasa. Entonces o lo llevan al psicólogo o lo llevan al pediatra, ¿no? Entonces ahí comienza a identificarse, y luego dicen llévenlo al neurólogo o al psiquiatra, ¿no? Ahora, y es un tema no solamente, primero es un tema de padres, es un tema de médicos para evaluarlo, pero también es un tema de educadores. O sea, los maestros son los primeros que de repente pueden dar el chispazo y decir: acá hay un problema con la conducta, con el comportamiento, entonces decir a los padres, ¿no? Eso es base que nuestros maestros estén informados y sientan que no es un niño malcriado que de repente hay que amarrarlo a la carpeta. Porque muchos maestros han hecho los amarraban a las carpetas. Exacto. O le quitaban los zapatos para que no camine, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el problema, porque se lesiona la autoestima del niño. Y entonces el niño que no tiene cómo controlarte, porque esto es un trastorno neurogenético y neurobiológico que está a nivel del cerebro y los neurotransmisores, entonces él no entiende por qué le quitan los zapatos o por qué lo amarran. Claro, porque parece estar dentro de una conducta dentro de lo normal. Claro, ¿no? Y él dice: mamita, es que soy malo. Entonces exacto, la autoestima se la lesiona, y cuando puede ser un adulto exitoso con una gasolina de alto octanaje, que es lo que necesitamos en la actualidad, porque exacto, todos tenemos que trabajar en varios sitios, y la energía para la casa y para los chicos y para todo, ¿no? Entonces él se siente malo, y ahí vienen los problemas, porque ellos tienen una tendencia cuando son adolescentes a ir a conductas antisociales. Hay dos conductas que vemos, y a ver si tú nos aclaras este punto. Primero, hay niños muy pequeños que, por ejemplo, no sé por qué últimamente muchos padres, o las empleadas que le dan de comer, lo persiguen al niño por toda la casa con la cuchara y la comida, ¿no? En lugar de educar al tema de que la comida tiene que estar sentada en un ambiente, etcétera, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es muchos padres que en esos niños que son hiperactivos, lo que hacen es, va al colegio, luego lo ponen a academia de algo, luego lo ponen a clases de algo, al final llega a las 6, 7 de la noche, que recién llegan a sus casas, entre comillas, ya cansados para que puedan dormir. O sea, claro, sí, en primer lugar, pues a los niños tiene que darle un medio que pueda él almorzar o cenar tranquilo, ¿no? No hay que ponerles la televisión al frente o estar persiguiéndolos, ¿no? Porque él tiene que entender que tiene que tener su horario de comida. Cada vez esto es más común. Y eso sí, pues a veces las mamás no, es que para que le dejan prendida la televisión para que él pueda comer, ¿no? Entonces mientras va un dibujito, le meten la cuchara. Exacto. No, pues eso no, él tiene que aprender que tiene que tener su horario de comida. Y la otra cosa, pues está bien, ellos tienen altas energías, sí, se les puede poner en deportes, qué sé yo, pero no podemos mantener permanentemente ocupados, porque ellos desarrollan su cerebro, ¿no? O sea, con el juego, que es una capacidad imaginativa. No me refiero solamente a juegos electrónicos, claro, porque también tenemos los otros tipos de juegos. Es importante el tema de los juegos, el jugar, pero lamentablemente los niños agarran la tablet, agarran sus play, están jugando con la televisión, pero el tema es socializarse con otros niños. A veces cada vez cuesta más a un niño que se socialice y juegue en la calle, converse con otro niño libremente, como lo hacíamos antes, por último. Bueno, sí, claro que también, pero es que a veces en estos chicos hiperactivos, porque se concentran más en lo que ellos solo desean, también o quieren manejar el juego, entonces los otros chiquitos los evitan, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que todos los niños deben desarrollar la imaginación, porque con eso están estimulando sus neuronas. Y que entonces, es un tema multidisciplinario, de padres, de médicos, de los profesores, de educadores. Sí. Y hay algo muy importante que realmente quisiera que aprovecharas en explicar de que hay preparación, hay cursos, hay eventos que es más, como un denominador puede hacer. Como esto es un tema que es interdisciplinario y que abarca no solo a médicos, psicólogos, educadores, terapeutas, nosotros tenemos un curso que va a ser este sábado, 6 de septiembre, en el Colegio Médico, en el que está por cerca al Arcomar. Exacto. Entonces ahí vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta todo el día, y estamos trayendo a un especialista de México
al doctor Eduardo Barragán, que ha sido presidente de la Liga Latinoamericana del TDAH. Y eso es bueno, ¿no? Para informarnos. Y sí, porque lo que tenemos que saber, pues que no es que son niños malcriados, sino que tienen un tratamiento, y cuando nosotros diagnostiquemos esto a la brevedad posible, vamos a tener posibilidades de éxito. Y porque con el tiempo, ya para cerrar, por el tema de diagnóstico se va hacia las dos partes, ¿no? O lo catalogan por malcriados o lo catalogan por hiperactivos, cuando en realidad no necesariamente todos son hiperactivos, ¿no? Efectivamente, todos no son hiperactivos, hay que saberlos diagnosticar, y como les decía, este curso que va a ser llevado en el colegio médico, cualquier contacto, por favor, al teléfono 260-8451 o 271-6436, okay. Nosotros del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Muchas gracias, Miranda. Realmente interesante este tema, y sobre todo para que usted en casa sepa que no es necesariamente un niño malcriado, un niño inquieto tiene que ser solamente eso. No, hay otros trastornos que se pueden tratar y pueden tener una vida normal, sobre todo sin limitar sus capacidades, su inteligencia. Eso es importante, desarrollar la inteligencia, mantener la inteligencia en nuestros niños.